Gracias, Padre Santo, te damos porque nos permites acercarnos a tu palabra y ahora queremos rogarte que hables a nuestra vida a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Como seguramente muchos de ustedes saben, por más de 300 años, un tramo del eje central Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México se llamó Niño Perdido. El nombre se remonta al siglo XVII, cuando un escultor toledano, Enrique de Verona, fue contratado para trabajar en el altar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México. Allí conoció y se enamoró de Estela de Fuensalida, una joven novohispana, a quien casualmente también pretendía un viejo platero, don Tristán de Valladares, un hombre tan rico en dinero como en años y con fama de rencoroso y vengativo. Desafiando la furia del viejo platero, la joven prefirió el amor del artista y se casó con él. Tiempo después del nacimiento de su primer hijo, una noche alguien prendió un pajar que estaba al lado de la casa de la pareja y entre las llamas, el humo y los gritos, el niño desapareció. Loca de angustia, la madre corría gritando: «Mi hijo se ha perdido, devuélvame al niño perdido». Cerca al amanecer, entre la bruma y el humo, la mujer vio una sombra que cubría un bulto con una capa y sin dudarlo se lanzó sobre él, que resultó ser el viejo rencoroso que escapaba con el niño. A partir de esa fecha, la calle se llamaba precisamente así, Niño Perdido. La Biblia cuenta la historia de otro niño perdido, pero no era un niño cualquiera, era el mismísimo niño Jesús, lo que demuestra, hermanos, que este tipo de problemas ocurre hasta en las mejores familias y lamentablemente seguirá ocurriendo hasta que Cristo no venga. Seguimos perdiendo a nuestros hijos, no solo en sentido literal, sino también en otras formas. ¿Cuáles son esas formas de extravío y cómo podemos rescatarlos de ellas? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar el hecho de que durante la época colonial los nombres de las calles eran anecdóticos, eran folclóricos. Yo no sé si usted lo sepa, estamos ubicados en la antigua calle del Gusano, antes de que se llamara Vicente Guerrero. Y en la Ciudad de México está la calle de la Machincuepa, la calle de la Quemada, la calle del Niño Perdido, etc. Muchos tienen orígenes anecdóticos. La famosa calle de la Machincuepa tomó su nombre de un evento en donde un hombre, un español que vivía en la Ciudad de México, construyó una fortuna y mandó traer a una sobrina que vivía en España para que viviera con él y heredara sus bienes. Pero la muchacha, además de ser sumamente hermosa, era más arrogante que hermosa todavía y tenía un profundo desprecio por su tío, que estaba enfermo, y cuando el hombre se acercaba, la mujer tapaba su nariz para no percibir el aroma del tío. El tío sintió que se acercaba su tiempo de partir del mundo, escribió su testamento y escribió allí que legaba todos sus bienes a su sobrina con una sola condición, y era que en un evento público, en tarimado, se echara una machincuepa, una maroma delante de la multitud. Era la condición para recibir su fortuna. La mujer salió con un carruaje de su casa, llegó al lugar donde estaba la tarima. La Nueva España estaba expectante, esperando ver cosas que no se veían en aquel tiempo, y con toda su dignidad se quitó la peineta, la mantilla, y se echó su maroma, y obviamente la gente quería otra, pero la muchacha tomó su carruaje, regresó y fue a cobrar su herencia. Son nombres anecdóticos que de alguna manera representan la realidad del México de aquellos años. Decimos esto, hermanos, en función del texto que nos ocupa, que nos habla precisamente de la pérdida, del extravío de un niño. Decíamos hace un momento que al ser el mismo niño Jesús quien se perdió, nos demuestra que ocurre en las mejores familias y que seguirá ocurriendo hasta que Cristo venga. Así es que, ¿cuáles son esas formas de extravío y cómo rescatarlos de ellos? El texto nos da cuando menos 3 respuestas. La primera de ellas es que nos enseña que debemos encontrarlos buscando los extraviados del cuidado parental. El relato que nos ocupa tiene como propósito claro hablar de la conciencia mesiánica que el Señor Jesús tenía desde su infancia. Es la razón por la que un comentarista bíblico dice:
Lo que cuenta en definitiva es que las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas afirman categóricamente que entre él y el Padre había una vinculación especial. Y a eso hay que añadir el dato significativo de que esta declaración la hizo en el Templo de Jerusalén. El hecho de esta relación entre Jesús y el Padre es indiscutible, cual sea el significado de la frase en los negocios de mi Padre. La expresión griega puede traducirse de varias maneras. Puede traducirse en la casa de mi Padre, añadiendo la palabra casa obviamente, en las cosas o en los asuntos de mi Padre, o incluso entre los que pertenecen a mi Padre, es decir, entre los intérpretes de la ley. Pero el caso es que cuando, siguiendo su costumbre, los padres del niño lo llevaron al templo, al regresar a su lugar de residencia, encontraron que se había extraviado. Vivieron días de angustia por algo que no podían entender. José y María sufrían. No sabían nada sobre el motivo de esa ausencia. Lo buscaron un día con su noche, otro día y otra noche enteros. Estaban extenuados, angustiados, hasta que acudieron al templo sin saber qué hacer. Y allí lo encontraron y se admiraron. La madre manifestó su angustia y José no supo qué decir. Jesús les explicó con seguridad manifiesta que debía ocuparse de las cosas de su padre y se sorprendió de la angustia de ellos. María y José sabían muchas cosas, pero no lo sabían todo. También ellos tuvieron que hacer su peregrinaje en la fe, que tiene mucho de luz y algo de oscuridad. El niño se extravió por razones santas. Dijo que se había quedado allí porque le era necesario ocuparse de los negocios de su padre, pero hoy día la mayoría de los niños desaparecen por razones no santas. Cuando mis hijos estudiaban la primaria, iban al colegio de la hermana Ciela, aquí en la calle de Otoño, veíamos mi esposa y yo una rutina que una mujer hacía todos los días. Casi siempre coincidíamos con ella. La mujer esperaba un taxi en la puerta de su casa, tomaba el taxi, avanzaba 3 cuadras hasta llegar a la puerta del colegio, bajaba al niño y se regresaba caminando. En la tarde, a la hora de la salida, el proceso era inverso. Llegaba el taxi al colegio, la mujer se subía con la criatura, avanzaban 3 cuadras, se bajaban y lo metía a su casa. Debo confesar, hermanos, que en un principio me chocó ver eso, porque pensaba que era un asunto de pereza, que me sorprendía que esa mujer no quisiera caminar 3 cuadras. La mente humana es ligera cuando juzga a los demás, hasta que supe las razones de esa mujer. Ese niño estaba amenazado de secuestro por su propio padre. Así es que la pobre mujer trataba de hacer lo que estuviera en su mano para tratar de salvar a la criatura de que le fuera arrebatada. Bueno, hermanos, en nuestro país, según la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, hay oficialmente en el último año y medio 3,000 casos de robo de niños y 45,000 que son considerados desaparecidos, ausentes o se fueron por su propia voluntad. No hay datos precisos respecto a estos niños, si son víctimas de tráfico de órganos, de explotación sexual o simplemente se fueron, y no hay datos porque al gobierno mexicano no le interesa. Y esto da luz verde a las organizaciones criminales llevándose de esa manera a los niños. Pero esto no solo ocurre en nuestro país. Según Humanium, una ONG internacional, los niños, la desaparición de niños es difícil de combatir. En todo el mundo, muchos niños desaparecen cada año y nunca son encontrados. Además del secuestro y la retención ilegal de los niños por parte de extraños, también desaparecen por su propio pie cuando deciden irse, cuando son secuestrados por parientes o cuando migran a otros países. Estos actos son difíciles de prevenir y de graves consecuencias para los menores afectados. Aún así, hermanos, hay personas que piensan que esta es una falacia, que es un mito, que esas cosas no existen. Hay personas que piensan, si a mí no me ha sucedido, entonces no le sucede a nadie, y con eso pretenden tapar el sol con un dedo. Así que, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad? Lo primero que debemos hacer es sensibles delante de ella. Los niños perdidos no escapan a la tierra de nunca jamás, como en el cuento de Peter Pan, para quedarse allí sin crecer y para vivir un sinfín
de aventuras. Muchos se quedan a vivir allí un sinfín de historias de terror. No hace mucho, hermanos, que Netherland, que es el nombre inglés de la tierra de nunca jamás, es sinónimo de pedofilia. Era justamente el nombre del rancho de Michael Jackson, donde hacía todas sus perversidades. Los niños perdidos no solo viven en el árbol del ahorcado, viven en el árbol del secuestrado, del vendido, del esclavizado, del prostituido, del eviscerado. Los niños perdidos deben ser recordados, y creo que la mejor manera de recordarlos es hacer algo que me cuesta mucho trabajo hacer, y es poner el rostro de mis nietos en el cuerpo de esas criaturas. Nada más pensar que vivieran una situación de este tipo nos aterroriza, pero a final de cuentas nos sensibiliza para que nuestra intercesión sea eficaz. Necesitamos partir de la convicción de que todos los niños son nuestros niños. ¿Qué aprendemos entonces de la búsqueda que los padres del niño Jesús hicieron durante su ausencia? Aprendemos primero de su amor perseverante, pues lo buscaron todo el tiempo que necesitaron buscarlo. Aprendemos de su disciplina indulgente. Estaban unidos en la búsqueda y centrados en la solución del problema, y cuando encontraron a la criatura, no desahogaron su frustración o sus sentimientos con ellos. Esto es sintomático, hermanos, porque frecuentemente cuando hay una experiencia de este tipo, la pareja se polariza y el otro piensa que uno piensa que el otro tiene la culpa o tiene la responsabilidad, y terminan deshaciéndose los matrimonios. Por otro lado, he escuchado padres que pierden a sus hijos y dicen: cuando venga le voy a dar una golpiza y luego lo voy a abrazar y luego voy a llorar con él. ¿Por qué? Porque de pronto no saben cómo manejar sus sentimientos, y cuando los padres del niño lo encontraron, es sintomático que José no dijera nada y que la que hablara fuera María, y le dijo: ¿por qué nos hiciste esto? Y él le responde: los negocios de mi padre me era necesario estar. Dios puede, hermano, pero necesitamos obviamente cuidar a nuestros hijos, orar por ellos, y eventualmente es posible que Dios nos lleve también a hacer algo por ellos. Pero escuche por favor bien, en el servicio del reino Dios puede llevarnos a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado hacer. Alguien debe hacer algo por esos niños, y tal vez pudiéramos ser usted y yo. Cuando digo esto recuerdo a Lucy Rincón, una compañera paisana de Torreón, del seminario, y la conocí allí, y una vez me estaba compartiendo su testimonio de llamamiento, y me dice: yo todos los días oraba: Señor, envía obreros a tu mies, Señor, envía obreros a tu mies, Señor, envía obreros, y tú crees me mandó a mí. Hermanos, eso puede suceder. Podemos pensar, alguien tiene que hacer algo, y de pronto Dios puede decirnos: ¿y por qué no lo haces tú? Pero ese llamamiento obviamente es un ministerio con todo lo que implica: llamado, compromiso, amor, servicio, disposición al sacrificio, riesgo de la seguridad personal, visión de reino, etc. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos habla de la necesidad de buscar a nuestros hijos perdidos, buscándolos extraviados en los valores del mundo. Una segunda forma de extravío de nuestros hijos es su descarrío en los anchos caminos del mundo. Decimos esto suponiendo que nosotros estemos en el camino estrecho, es decir, suponiendo que realmente estemos en el camino del Señor. Y la imagen más gráfica de la atracción fatal que el mundo ejerce sobre los jóvenes es la parábola del hijo pródigo. Narra la historia de un hijo menor, ansioso de conocer el mundo, quien acudió a su padre y le pidió que le heredara en vida, después de lo cual se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo licenciosamente. La parábola dice que tras reclamar su parte de la herencia, el hijo menor se fue a un país lejano. Pero si usted se fija, no dice cómo se llamaba ese país, pero para el caso es lo mismo, no importa cómo se llame, porque tierra ajena o país lejano significa el mundo en donde los valores de la casa y de la familia son menospreciados. Y es que el mundo tiene su propia escala de valores y habla también su propio idioma. Habla la lengua franca de los hijos de Babel, y en esa lengua nos cacarea las excelencias de sus mercaderías, que son
el materialismo, el individualismo, el hedonismo, el relativismo moral. El materialismo nos dice, ¿cuánto vales? Pues ¿cuánto tienes? ¿Cuántos preadolescentes están en conflicto existencial porque no tienen el iPhone? ¿Cuál va? El 10. No tienen el 10. Porque no tienen la tablet que tiene el amigo, porque no traen tenis de 15,000 pesos, o les da vergüenza el coche en el que el papá los lleva a la escuela. Quédate aquí en la esquina, yo me voy caminando. No se lo dicen, pero no quiero que te vean conmigo. ¿Por qué? Porque el materialismo dice, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Lo hemos dicho en otras ocasiones, en la cultura norteamericana hay un dicho crudo, brutal. Este hombre vale tantos millones de dólares. O sea, vale lo que tiene. Es eso. El mundo quiere, hermanos, vernos consumidos por el deseo de comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas a las que no les importamos. Si alguien lo quiere usted y lo quiere por usted, lo quiere con su carro viejo o sin carro. Si lo quiere usted. Si lo que quiere es su dinero, sus cosas, es otra historia. Por otra parte, hermanos, el individualismo nos dice, lo más importante eres tú. Y si tienes que pisar sobre los otros para escalar, debes hacerlo. El hedonismo, el culto al placer, nos dice, el placer es la meta suprema de la vida. Y ante la pregunta, ¿esto es bueno o es malo?, el relativismo moral nos responde, es bueno si te sientes bien. Claro que los jóvenes no son responsables por los valores de este tiempo, pero pueden decidir no abrazarlos, pueden optar por la alternativa, pueden elegir valores trascendentales, los valores del reino. El Señor Jesús dijo que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, aunque ciertamente vivir en el mundo sin ser de él nunca ha sido algo fácil. Significa nadar contra corriente, ser extraños e inadaptados en este mundo. Hace unas pocas décadas, unos 50 años, Francis Schaeffer, un teólogo reformado norteamericano, hizo un frío diagnóstico sobre algunos cambios en la cultura occidental que hoy día son la realidad de nuestra sociedad. Decía que las personas se iban a gobernar por dos valores empobrecidos, la tranquilidad personal y la abundancia. Schaeffer decía, la tranquilidad personal significa, quiero que me dejen solo, no quiero ser perturbado por los problemas de estas personas, sin importar si es una persona que está al otro lado de la calle o está al otro lado del mundo. Quiero vivir con el mínimo de la posibilidad de ser incomodado. Tranquilidad personal significa desear que mis patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia, sin importar cuáles sean los efectos en mis hijos, en mis nietos o en las siguientes generaciones. Por otra parte, abundancia quiere decir la abrumadora y siempre creciente prosperidad, una vida hecha de cosas y más cosas. El éxito es juzgado por un nivel siempre ascendiente de abundancia material. Pero estos valores empobrecidos, hermanos, hay que añadirle uno más, y es el cristianismo cultural. Hace unas 4 o 5 décadas se empezó a poner de moda en México que personas públicas se identificaran como cristianos renacidos. Algunos personajes públicos utilizan vocabulario evangélico, lo que nos puede dar la falsa seguridad de que el evangelio está creciendo en este país. Pero no pasa mucho tiempo antes de decepcionarnos de su estilo de vida. Hace tiempo comentaba de un hombre, no sé si viva, lo conocí en la Ciudad de México, el hermano Alcántara se apellidaba. Era un hombre que había sufrido polio durante su niñez y arrastraba prácticamente sus piernas, usaba 2 muletas y de la cintura para arriba era un hombre impresionante, una fuerza impresionante. Todo lo hacía con los brazos y con la parte superior del cuerpo. Tenía una voz muy, muy grave y era dueño de un puesto de periódicos en el centro de la Ciudad de México. Conoció el Evangelio y en ese tiempo, estoy hablando 81, 82, la mayoría de ustedes todavía no nacían,
En ese tiempo se popularizó la idea de que el Puma se había convertido y había un cassette con su testimonio. Alguien se lo regaló y el hermano Alcántara lo escuchó, y un día pasó por el Teatro Blanquita y se entusiasmó porque supo que el Puma iba a ir a cantar. Así es que fue a la taquilla, compró el boleto para él, para su esposa, para sus niños, y a la hora señalada llegaron con sus Biblias, con sus signarios al Teatro Blanquita. Empieza a cantar el Puma, a abrazar mujeres semidesnudas allí, a bailar, y el hombre estaba decepcionadísimo. Ese no es mi hermano, ¿cómo es posible que diga que es cristiano? Y hace esas cosas. Bueno, hermanos, desde hace algunas décadas esto se ha popularizado. Como ahora resulta aceptable y hasta bien visto considerarse cristiano, el costo de identificarse como tal se vino abajo. El riesgo del señalamiento, del aislamiento, de ser etiquetados como fanáticos disminuyó, de modo que cualquiera puede acreditarse como cristiano a un costo muy bajo. La demanda creció y por tanto bajó el precio. Ahora resulta evidente el pobre impacto que el cristianismo cultural tiene en nuestra sociedad. Si no alcanza el cero absoluto, está cerca de eso. Ahora contamos con más iglesias y más creyentes que nunca, pero nuestro país se está desmoronando, se está haciendo pedazos y el impacto moral de los cristianos es prácticamente imperceptible. Es evidente que algo no está funcionando, de modo que es necesario preguntar qué es el cristianismo cultural. En pocas palabras, cristianismo cultural es la búsqueda del Dios que queremos en lugar del Dios que realmente es. Es la tendencia a ser frívolos en nuestra relación con Dios, queriendo que sea un abuelo gentil que nos malcríe y nos deje hacer lo que queramos. Es sentir necesidad de Dios, pero bajo nuestros propios términos, bajo nuestras condiciones. Es querer al Dios que tenemos subrayados en las promesas de la Biblia, pero no el Dios de los mandamientos que también está en la Biblia. El cristianismo cultural pretende que Dios nos asegure tranquilidad y prosperidad como la muestra de su amor. Es la espiritualización de nuestras necesidades, deseos y caprichos. El deseo de que Dios sea un juguete, un transformer que se convierta en nuestro capricho, en lugar de convertirnos nosotros a Él. Es nuestra oración que como Dios redimió en el pasado a Israel de sus idolatrías, redima a su pueblo en el presente del ciego deseo de ser como son los demás. Pero como dijo el profeta Oseas, rogamos que Dios los traiga con cuerdas humanas, que los traiga con lazos de amor, que utilice los medios para curar su ceguera, pero que no retraiga su gracia, que nos traiga su luz, para que, como dice el salmista, en su luz veamos la luz. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Nos habla de encontrar a los hijos perdidos y nos habla de encontrar los extraviados de Dios mismo. Debo ser honesto y decir que tarde o temprano todas las comunidades cristianas vivimos el fenómeno de la deserción de los jóvenes. Vivimos la realidad de que muchos de ellos no solo se apartan de la iglesia, se apartan también de Dios. Este fenómeno lleva a pastores, a maestros, a consejeros, a padres de familia, a buscar explicaciones y a proponer soluciones para el problema. No importan las prácticas, el credo, la denominación, la historia de la comunidad. Mantener a los jóvenes en ella es casi una proeza. Es evidente que algunas causas son obvias. Ellos ven formas de liturgia como anticuadas. Ven que hay grupos centrados en la organización y no en la gente. Descubren nuestras incoherencias como adultos. No hace falta ser muy brillante para saber que somos imperfectos. No tienen relaciones significativas dentro del grupo y enfrentan también la seducción de otros estilos de vida. Para complicar el panorama, muchos ministerios que se dedican a los jóvenes, que se esfuerzan en ser hip y en ser cool, se vuelven pronto irrelevantes cuando los adolescentes enfrentan las crisis de la vida. El hecho es que esto ocurre hasta en las mejores iglesias
e incluso también en las mejores familias. La Biblia nos cuenta la parábola del hijo pródigo como un buen ejemplo de esta realidad. El relato no dice qué clase de familia era. Al parecer era monoparental, pues la madre no se menciona, posiblemente haya muerto, pero por las actitudes del padre tenemos una idea más o menos clara de qué clase de persona era él. Un sacerdote holandés, Henry Nouwen, y voy a hacer un paréntesis, es el autor, el sacerdote católico más leído por los protestantes, porque es excelente. Bueno, era excelente, ya murió. Él fue profesor de las universidades de Notre Dame, de Yale y de Harvard, una vaca sagrada, y cuenta en su estudio sobre la parábola del hijo pródigo cómo un cuadro lo llevó al corazón de Cristo. Fue a visitar una institución que se dedica a cuidar a enfermos mentales, que se llama El Arca, y allí vio un póster del famoso cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Rembrandt, hermanos, fue el primer pintor protestante famoso, y no era ni la mejor clase de personas que puede haber, pero Dios sabe dar golpes derechos con palos chuecos. Usó el cuadro de Rembrandt para llevar al padre Nouwen a los pies de Cristo. Usó las lecturas de C.S. Lewis, un ateo británico, para llevarlo a Cristo. En el pasado, hermanos, habló por la boca de un burro, y mi oración es que Dios hable a esta iglesia a esta hora por la boca de otro burro. Pero siendo honestos, hermanos, la parábola del hijo pródigo es desafiante. Nouwen dice: a diferencia de un cuento de hadas, la parábola del hijo pródigo no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara con algunas de las cuestiones espirituales más difíciles. La cuestión de confiar o no, la cuestión de perdonar o no, la cuestión de confiar o no en la gracia de Dios. Y el hombre estaba en lo cierto. Hace unos años, una mujer nos dijo a mi esposa y a un servidor: yo puedo entender la parábola del hijo pródigo como madre, pero no como hermana. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que estamos en el mismo problema. Sin embargo, limitarnos a estas perspectivas es optar por miopía voluntaria. Claro que a todos nos gusta identificarnos con el hijo menor, porque todos queremos ser recibidos amorosamente cuando nos apartamos. Queremos ser perdonados en nuestras caídas. Queremos ser amados a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. Pero difícilmente nos identificamos con el hijo mayor. Nos dan cuenta, antes de esto, hermanos, cuando él vio el cuadro del regreso del hijo pródigo en el arca, preguntó quién lo había pintado y le dijeron: fue Rembrandt, y está en el Hermitage en Leningrado, en la antigua Unión Soviética. El hombre fue a la Unión Soviética y por medio de influencias le permitieron entrar a la sala donde estaba el cuadro solo, no había acceso al público. Dice que se sentó a verlo allí, lo contemplaba, oraba, lo veía, oraba, no sabía qué había en ese cuadro que se apoderó de su corazón. Las horas iban pasando y la luz que entraba por las ventanas le permitía ver detalles en el cuadro que no se veían a simple vista, y estuvo horas allí hasta que una escoba lo sacó del lugar. Llegó la mujer que hacía el aseo, chipote con sangre, sea chico sea grande, empezó a dar escobazos y se tuvo que salir. Al otro día regresó y estuvo 10 horas parado contemplando ese cuadro, se apoderó de él. Un día le dijo a un amigo que él se identificaba con el hijo menor, hasta que su amigo le dijo: me pregunto si no serás más bien el hermano mayor. Y dice: y estas palabras abrieron una puerta dentro de mí. Nunca había pensado en mí como el hijo mayor, pero una vez que enfrenté la posibilidad, miles de ideas comenzaron a darme vuelta por la cabeza. Lo primero que pensé es que efectivamente yo era el hermano mayor. Después caí en cuenta cuán obediente había sido a lo largo de mi vida. Cuando tenía 6 años quiso ser sacerdote y nunca cambió de opinión. Nació, creció,
fue bautizado, confirmado y ordenado en la misma iglesia, y siempre fue obediente a sus padres, a sus profesores, a sus obispos y a Dios. Nunca, dice el padre Nován, me fui de la casa, jamás perdí el tiempo ni malgasté el dinero en búsquedas sensuales, ni emboté mi corazón con exceso de comida, embriaguez o las preocupaciones de la vida. Durante toda mi vida fui responsable, tradicional, hogareño, pero estaba tan perdido como el hermano menor. De pronto me vi de una manera nueva. Vi mis celos, mi cojera, mi susceptibilidad, mi cabeza dura, mis resentimientos y mi sutil fariseísmo. Vi lo mucho que me quejaba y comprobé que gran parte de mis sentimientos y de mis pensamientos estaban determinados por mi resentimiento. Entonces me fue imposible creer que alguna vez me hubiera identificado con el hijo menor, porque con seguridad yo era el hijo mayor que había estado tan perdido como su hermano, aunque nunca se había ido de la casa. Había trabajado mucho en la granja de mi padre, pero nunca disfruté estar con él. En vez de estar agradecido por los privilegios que recibí, me convertí en una persona resentida, celosa de mis hermanos y sobre todo celosa cuando ellos corrían riesgos y eran recibidos calurosamente en el hogar. Creo que está fuera de discusión, hermanos, el que no podemos recobrar a nuestros hijos sin la oración, con todo y que la parábola del hijo pródigo no nos habla de ella. La parábola simplemente dice que el día que el hijo decidió regresar, el padre estaba en el camino por donde se había ido, lo estaba esperando allí. Y dice, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Es evidente que el padre de la parábola es una imagen del Padre Celestial. Pero a diferencia de él, nosotros necesitamos una ayuda extraña, una ayuda extra nos, una ayuda que venga fuera de nosotros, la ayuda de alguien más grande que nosotros, de ayuda para encauzar nuestro dolor y para materializar también nuestra esperanza. Nován dice, este dolor es oración, este dolor es disciplina del corazón por el pecado del mundo y es también dolor, el precio para alcanzar la libertad sin la cual el amor no puede surgir. Dice, empiezo a ver que el dolor es una parte importante de la oración. El dolor tan profundo, no solo porque el pecado del hombre es grande, sino porque el amor de Dios es grande y no conoce fronteras. Pero llegar a ser como Padre, cuya única autoridad es su compasión, tengo que derramar lágrimas incontables y así preparar mi corazón para recibir a cualquier persona sin importar su trayectoria y perdonarle desde el fondo de mi corazón. Cuando leo estas palabras recuerdo una anécdota de Carlos Spurgeon. Tenía un seminario y un día llega un buen estudiante que tenía allí, radiante y con un toque de soberbia, y le dice, pastor, prediqué un tremendo sermón sobre el infierno. Y le dice Spurgeon, ¿y lo predicaste con lágrimas? Porque ¿de qué otra cosa estás hablando? Si no hay lágrimas en tus ojos por los perdidos, no prediques eso. No es un tema del cual debas hablar. Sobre la imperiosa necesidad de persistir en la oración, quizá uno de los ejemplos más hermosos que encontramos en la historia es el de Mónica de Hipona, Santa Mónica en la tradición católica, la madre de San Agustín. En su libro Confesiones, que es la bitácora espiritual de la primer mitad de su vida, Agustín de Hipona dice, y entre tanto mi madre, tu sierva fiel, lloraba por mí mucho más de lo que lloran las madres por la muerte de sus hijos, porque veía mi muerte espiritual. Y tú la escuchaste, Señor, y no despreciaste sus lágrimas que corrían abundantes, regando el suelo donde oraba. Porque de quién sino de ti vino el sueño con la que la consolaste, haciendo que volviera a recibirme en su compañía y en su mesa, cosas que empezaba a negarme,
por el rechazo de mi blasfemia y de mi error. Así pues, se vio de pie ya un joven alegre, resplandeciente y risueño, que venía a ella, que tan triste y afligida estaba, y le preguntó la causa de su tristeza y sus constantes lágrimas, y ella dijo que era por mi perdición por la que lloraba, y él la consoló pidiéndole que viera donde ella estaba y que yo estaba a su lado. Y cuando ella miró, me vio a su lado. ¿De dónde, sino de ti, vino esto? Que tenías tus oídos atentos a su corazón, tú omnipotente y bueno, que nos cuidas como si no tuvieras nada más que cuidar. Cuando el hijo pródigo regresó, dice la palabra de Dios que el padre ordenó que lo vistieran, que le pusieran un anillo y le dieran zapatos. Hoy día esta figura tiene menos impacto que en la antigüedad. Con todo, hermanos, en este país hay personas que nunca han usado y nunca usarán zapatos. No es cuestión de gusto o de moda, es cuestión de miseria. Y es la razón de esa canción espiritual negra de los antiguos esclavos africanos que se convirtieron a Dios y escribieron la canción que dice: todos los hijos de Dios tienen zapatos. Y los antiguos esclavos decían: cuando yo muera y vaya al cielo, me darán mis zapatos y voy a recorrer con ellos todo el cielo de Dios. Como conclusión, la base de nuestra seguridad de cobrar a nuestros hijos es el Dios que sabe estas cosas. Él sabe muy bien lo que significa y lo que cuesta perder y recuperar. Pero las implicaciones de esta historia van incluso más allá. No podemos separar la búsqueda de nuestros hijos de las enseñanzas de la parábola del hijo pródigo, pero como antes señalamos, es fácil identificarnos con el hijo menor. Difícilmente lo hacemos con el hijo mayor, pero la enseñanza central de esta parábola es que todos tenemos que identificarnos con el Padre. Nován dice: me sorprendí pensar cuánto tiempo me llevó a hacer del Padre el centro de mi atención. Era tan fácil identificarse con los dos hijos. Su desobediencia es tan comprensible y tan humana que el identificarse con ellos surge de inmediato. Durante un tiempo me identifiqué con el menor primero, con el mayor después, hasta que un día me di cuenta que la parábola mira en otra dirección. La parábola apunta precisamente hacia el Padre. Cuando llegó ese momento, dice, comprendí. Aparentemente todos participamos en mayor medida de muchas formas de miseria humana. Nadie está completamente libre de codicia, de ira, de lujuria, de resentimiento, de frivolidad o de celos. La debilidad humana puede surgir en mil formas, pero no hay ofensa, no hay crimen o no hay guerra que no encuentre su semilla en el corazón humano. Pero ¿qué hay del Padre? ¿Por qué prestamos tanta atención a los hijos cuando el Padre es el mensaje? Cuando el Padre es el centro. Precisamente es aquel con quien tenemos que identificarnos. Esto nos lleva a varias preguntas. ¿Por qué hablar tanto de ser como los hijos cuando la pregunta es si realmente quiero ser como el Padre? ¿Quiero ser solo el que es perdonado o quiero ser también el que perdona? ¿Quiero ser el que recibe la bienvenida o quiero ser el que la da? ¿Quiero ser el que recibe la misericordia o quiero ser el que la prodiga? La Biblia nos enseña que Dios es un buscador compasivo, que Dios es un buscador compulsivo. Salió a buscar al huerto del Edén al hombre preguntándole: ¿dónde estás tú? Envió a su propio hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es la razón por la que el credo nos recuerda que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Agustín de Hipona lo expresa de manera sublime: amas y no sientes pasión, tienes celos pero estás seguro,
Te arrepientes y no sientes dolor. Te airas y estás tranquilo. Cambias de obra pero no de parecer. Recibes lo que encuentras aunque nunca se te ha perdido nada. Y este es justamente, hermanos, el corazón del Evangelio de Lucas, particularmente en el capítulo 15. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas principia con la parábola de la oveja perdida, sigue con la parábola de la moneda perdida y concluye con la parábola de los hijos perdidos. Es el Evangelio dentro del Evangelio, porque contiene la quinta esencia de la buena noticia que Cristo trajo a este mundo. Así que la base de nuestra seguridad para recobrar a nuestros hijos es el corazón pródigo del Padre del Hijo pródigo, que es sensible a nuestras plegarias. Es la certidumbre del autor de la Epístola a los Hebreos, quien dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de quien tanto hemos hablado, Henri Nouwen, murió hace unos años y cuando tuvo un encuentro con Cristo a través de esta parábola, tomó una decisión. Dejó sus cátedras de Yale, de Harvard y de Notre Dame para ir a pastorear enfermos mentales. ¿Cómo pastoreas un loco? Pues él decidió que eso valía más de lo que estaba haciendo y terminó su vida así, dedicándose a la atención de enfermos mentales. Una parábola poderosa que nos habla de una verdad, de una realidad que ocurre hasta en las mejores familias. Si ocurrió en la familia del Señor Jesús, no será raro que ocurra en la suya y en la mía, pero al final, hermanos, las enseñanzas de la parábola están allí para recordarnos que el corazón del mensaje es un Padre amoroso, que es un buscador compasivo y un buscador compulsivo. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, porque tu Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y porque eventualmente luchamos con la pérdida de nuestros hijos, no solo en sentido literal, sino perdidos en los valores empobrecidos de este mundo o en sus anchos caminos, ausentes de ti y de tus caminos. Pero nuestra convicción y nuestra seguridad, Señor, es que tú eres un Padre compasivo que sabe de estas cosas, que sabe lo que es y lo que cuesta buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús.